Muy buenos días para todos. Quiero saber si me están escuchando. Qué bueno, muy bien. Vamos entonces a dar inicio. Primero, pues, darle las gracias al doctor Pablo Delgado por permitirnos estos espacios de formación que sabemos, sobre todo por el tema que el día de hoy vamos a abordar, que son fundamentales pues en nuestro ejercicio investigativo. Y bueno, un cordial saludo también para todos los asistentes en este nuevo espacio Investigando Ambos, que como ustedes saben busca fortalecer las capacidades en investigación, no solo de nuestros investigadores, sino también de toda la comunidad educativa y además de eso, digamos que dentro de la dinámica permite fortalecer y generar redes para pues interactuar en torno a temas de interés, ya sea a nivel temático o metodológico. El día de hoy tenemos al profesor Pablo Delgado, que nos va a hablar sobre derechos de propiedad intelectual y me permito dar inicio, darle paso al profesor Pablo presentando su perfil. El doctor Pablo Andrés Delgado Peña es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España, pasante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, especialista en gerencia de recursos energéticos de la UNAP, especialista en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías de la Universidad Externa de Colombia, especialista en seguros de la UNAP, becario del curso de especialización en propiedad intelectual de la Universidad Castilla de la Mancha, Toledo, España, especialista en derecho público de la UNAP, especialista en derecho penal también de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Profesor Pablo Delgado, nuevamente muchas gracias por abrirnos este espacio y poder, digamos, conocer un poco digamos, un conocimiento con relación al tema de derechos de propiedad intelectual. Y pues a partir de este momento, los micrófonos son suyos. Hola, buenos días para todos. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto, sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, un agradecimiento a la Universidad Autónoma de Bucaramanga por la invitación, por este espacio a conversar sobre algunos temas relevantes en materia de creaciones, de investigaciones, de invenciones y concretamente pues de propiedad intelectual. Entonces, digamos que la intención es abordar algunos conceptos y temáticas generales de la propiedad intelectual importante siempre que tenemos creaciones. Y bueno, voy a empezar entonces pues mencionando cuál es el concepto de la propiedad intelectual, porque claramente digamos que este tema es muy desconocido en muchos ámbitos. Sin embargo, creo que en el ámbito académico y en el ámbito investigativo debe ser muy tenido en cuenta precisamente para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, pero asimismo para saber cómo proteger los derechos de propiedad intelectual. Entonces hay una definición que es muy sencilla y que hace referencia a que la propiedad intelectual es aquella que recae sobre las creaciones, producto del ingenio y talento humano, producto del intelecto humano. Entonces, frente a este tema, se han dispuesto algunos lineamientos en el que se determina que siempre que hay una producción intelectual, siempre que está por medio el proceso, digamos, creativo que termina con un producto, pues debe llegar de alguna manera a tener alguna protección. Y esa protección se da precisamente por la propiedad intelectual. No todas las creaciones humanas son susceptibles de protección por la propiedad intelectual, por ejemplo, temas de bases de datos, etcétera. Pero ya vamos a ver entonces qué tenemos nosotros como protección o qué elementos tenemos dentro del contexto de lo que se denomina la propiedad intelectual. Y debemos entender que la propiedad intelectual es un género donde tenemos tres especies. Una de ellos son los derechos de autor como especie de la propiedad intelectual, la propiedad industrial como especie de la propiedad intelectual y las variedades vegetales. Rápidamente menciono, las variedades vegetales hace referencia a aquellas, valga la redundancia, nuevas variedades que se están desarrollando por parte de investigadores y que son diferentes a los ya existentes y que, por ejemplo, aguantan pandemias,
aguantan diferentes climas, etcétera, y eso tiene una protección especial y eso se reglamenta por unas normas especiales y tenemos como entidad al ICA, que es el encargado de entregar como esa especie de reconocimiento, especie de patente, no es una patente, repito, especie de patente, que se llama un certificado obtentor de variedad vegetal. Eso para entender que es una especie. La otra especie de la que venimos hablando nosotros es la propiedad industrial. ¿Y qué encontramos nosotros dentro de la propiedad industrial? Dentro de la propiedad industrial encontramos a los signos distintivos, a las nuevas creaciones. Cuando hablo de signos distintivos estamos hablando de las marcas, de las enseñas, de los nombres comerciales. Cuando hablamos de nuevas creaciones estamos haciendo referencia a patentes de invención, patentes de modelo de utilidad principalmente. Entonces, miren ustedes cómo desde la clasificación general de la propiedad intelectual encontramos, repito, variedades vegetales, propiedad industrial y de pronto el tema en el que vamos a profundizar, los derechos de autor. Y entonces, ¿qué son los derechos de autor? Pues los derechos de autor es una línea del derecho que busca proteger y reglamentar todo lo asociado a las obras. Bueno, ¿y qué entendemos entonces por obra? Las obras son todas aquellas creaciones intelectuales de índole artístico y literario que tienen protección por una normativa especial que ya vamos a hablar de cuáles son las normativas. Dicho lo anterior, importante que tengamos en el contexto que entonces la propiedad intelectual como género consagra tres especies: derechos de autor, propiedad industrial y variedades vegetales. Ahora, dentro de los derechos de autor, ¿qué elementos importantes debemos mencionar o contemplar? Dentro del derecho de autor tenemos entonces nosotros claramente a los sujetos. ¿Quiénes son sujetos del derecho de autor? ¿Quiénes participan en esta disciplina importante del derecho de autor? Tenemos primero a los autores claramente. ¿Quiénes son los autores? Los autores somos las personas naturales que hacemos un aporte intelectual y que termina con la creación de esa obra. Acá cabría una pregunta y es, ¿pudiera una persona jurídica, una empresa, una sociedad, ser autor de una obra? La respuesta es no. Autores, única y exclusivamente, pues para el caso colombiano y en general para, digamos que es como la línea que mantiene las diferentes normativas a nivel internacional, asociado a que autor es única y exclusivamente las personas naturales. Y me refiero a personas naturales, nosotros los humanos, las personas de carne y hueso, que realizan el aporte intelectual para la creación de la obra. Para ser autor, necesariamente hay un ingrediente y es que debe haber un aporte intelectual en la realización de la obra, en la construcción de la obra, en la gestación de esa obra. Ya más adelante seguramente lo comentaremos y seguramente es un tema de discusión también en la academia y en el ámbito investigativo, donde hay seguramente algunas confrontaciones frente a la determinación de quiénes son autores y quiénes no son autores, pero que participan de alguna manera en algunos proyectos y trabajos de investigación y en últimas en la creación de una obra. Ya seguramente en unos minutos vamos a referirnos a ello. Entendiendo entonces que autor es la persona natural que hace el aporte intelectual, encontramos otros sujetos que son los titulares del derecho de autor. Y los titulares sí pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Y son titulares de los derechos patrimoniales de autor. Cuando hablamos de la titularidad, estamos haciendo referencia a que puede ser una persona natural o jurídica que tiene la potestad de disponer de estos derechos patrimoniales. En principio y de manera general, cuando se crea una obra por parte de una persona natural, en ese momento esa persona natural
es autor y titular de sus derechos patrimoniales. Para que otro sujeto, bien sea persona natural o jurídica, sea titular de esos derechos de autor, debe haber alguna serie de negociaciones, alguna serie de transferencia de derechos de autor, hablando desde el punto de vista patrimonial, para que otra persona diferente al autor tenga esa calidad o tenga esa potestad de titular. Eso es importante tenerlo en cuenta y que vamos a profundizar enseguida sobre ello. Entonces, hablando ya de los sujetos y entendiendo que tenemos a los autores y titulares, importante referirnos entonces a cuál es el objeto de protección del derecho de autor, sobre qué recae el derecho de autor. Y acá debemos decir que el derecho de autor recae sobre obras. Y estas obras son o literarias o artísticas. Sin embargo, debo mencionar que la ley también hace referencia a obras científicas. Cuando hace referencia a obras científicas, muchas personas se confunden y se van para la otra esfera de la propiedad intelectual, lo cual es precisamente la propiedad industrial. Porque cuando piensan en obras científicas, piensan seguramente en que puede ser una vacuna, un medicamento, algún elemento o máquina especial. Y esto no es porque nos estaríamos yendo a la otra disciplina que es la propiedad industrial. Debemos quedarnos entonces nosotros en el tema de derechos de autor. Pero entonces, bueno, si estamos hablando de obras literarias, artísticas y científicas, ¿qué debemos entender por una obra científica en el marco de los derechos de autor? Entonces, para clarificar el punto, podría decirles que son aquellos escritos y documentos científicos que pudieran estar de alguna manera ligados a las obras literarias. ¿Cuáles son las obras literarias? No, muchas. Como ejemplos podemos dar novelas, ensayos, investigaciones, tesis, trabajos de grado, etcétera. Y artísticas, canciones, esculturas, cuadros, pinturas, en fin. Digamos que ese es el objeto de protección del derecho de autor. ¿Y dónde lo encontramos esa protección? Desde el punto de vista legal. Como lo mencionábamos, hay unas normas especiales que rigen el tema de propiedad intelectual. Tenemos unas normas comunitarias, y cuando hablo de comunitarias me estoy refiriendo a la Comunidad Andina de Naciones, de la cual hacen parte Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y que tiene un órgano dentro, o existe un órgano dentro de esta Comunidad Andina de Naciones, que es conocida como la CAN, un órgano y es la Comisión de la Comunidad Andina. La comisión es como el órgano legislativo encargado de emitir la normativa asociada al tema de propiedad intelectual y otros temas, pero en el tema que nos compete hoy, temas de propiedad intelectual. Bueno, ¿cuáles son esas normas? Primero, en materia de derechos de autor encontramos la Decisión Andina 351 de 1993. En materia de propiedad industrial encontramos la Decisión Andina 486 del año 2000. Estas normativas, digamos que aplican directamente en Colombia. Hay trámites que hacemos en materia de propiedad industrial, por ejemplo, para registros de marcas, para trámites de patentes, y siempre estamos haciendo referencia a la Decisión Andina 486 de 2000. Lo mismo corresponde en tema de derechos de autor cuando vamos a realizar algún trámite, alguna solicitud, incluso en procesos judiciales que se lleven asociados a temas de derechos de autor. Mencionamos siempre la Decisión Andina 351 del 93, indicando que tenemos también una norma interna en Colombia que es la Ley 23 de 1982, Ley 23 de 1982, que ha tenido algunas modificaciones y que regula el tema de derechos de autor para Colombia. Ustedes entenderán que es una ley
antigua, 1982, antes de la Constitución de 1991, y por eso ha tenido algunas reformas, principalmente en temas de transferencia del el derecho de autor. Entonces, habiendo ya mencionado a los sujetos, habiendo ya mencionado el contenido, el objeto, perdón, del derecho de autor, vamos a pasar al contenido. ¿Y cuál es el contenido del derecho de autor? Se dice que el derecho de autor tiene un contenido dual, un contenido doble, en el que encontramos unos derechos morales y unos derechos patrimoniales de autor. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquel que cree una obra, en principio tendrá unos derechos morales y unos derechos patrimoniales. ¿Y cuáles son esos derechos morales o qué características tienen esos derechos morales? Los derechos morales, por regla general, son irrenunciables, intransferibles, no se pueden negociar, son perpetuos y están ligados directamente a un tema, si podemos llamarlo, a un tema, al ser moral, a un tema asociado a la personalidad, a la persona como tal, por el hecho de ser persona. Miren que es la única disciplina jurídica, por lo menos que en Colombia tiene esta categoría de derechos, derechos morales. Nosotros no tenemos, por ejemplo, derechos ni encontramos derechos morales, por ejemplo, en propiedades materiales. Alguien puede tener un carro, alguien puede tener una casa y sobre esto no hay unos derechos morales. Los derechos morales los encontramos únicamente asociados al derecho de autor. Y bueno, ¿cuáles son esos derechos morales? Dentro de estos derechos morales encontramos nosotros el derecho de paternidad. Y la paternidad hace referencia a que se debe mencionar siempre que se utilice una obra quién es su autor, quién es su creador, quién es su padre. De ahí, pues, su nombre, derecho de paternidad. ¿Es posible transferir el derecho de paternidad? ¿Es posible que alguien escriba una obra y negocie con otra persona para que esa otra persona aparezca como autor de la obra? Claramente no. Desde el punto de vista jurídico, no. Sería una violación al derecho de autor y concretamente una violación a los derechos morales de autor. Existe incluso unos tipos penales, conductas penales, que determinan que esto es un delito. Y al determinar que es un delito, pues tiene unas consecuencias que puede ser incluso la pena de prisión. ¿Por qué? Por violación a los derechos morales de autor. ¿Y dónde encontramos esto? En el Código Penal colombiano, en el artículo 270 y siguientes del Código Penal, repito, colombiano, encontramos estas disposiciones que determinan siendo unas conductas típicas y que, bueno, ha habido varios investigados sobre estos temas y pues afrontar un proceso penal simplemente por algunas ligerezas o falta de observancia en el respeto de los derechos de autor, morales, patrimoniales, pues no tendría sentido. Entonces continuamos con los derechos morales. Tenemos el de paternidad, el segundo es el de integridad. El derecho de integridad hace referencia a que el autor tiene la posibilidad de exigir que se mantenga la obra de manera íntegra, que no tenga deformidades, que quien la vaya a utilizar no la vaya a mutilar, etcétera. ¿Es un derecho que tiene? Sí. ¿Y qué consecuencia trae frente a la utilización de esta obra y que no se respete este derecho? Pues que el autor podrá iniciar las acciones judiciales respectivas para buscar el respectivo reconocimiento por daños y perjuicios. Tenemos el tercer derecho moral y hace referencia a la ineditud. El autor tiene
el derecho y posibilidad de mantener su obra inédita o divulgarla. Inédita es mantenerla en secreto, no publicarla, no darla a conocer, guardarla. ¿Por qué? Porque es un derecho. Miren que ha existido una cantidad de obras que hemos llegado a conocer, pero después de la muerte del autor, porque en vida pues la mantenía inédita. Y pues no dejó de pronto disposición testamentaria asociada a que debería mantenerse de igual manera inédita. Esto para que lo tengamos ahí presente, que es un derecho moral del autor. Escucho por ahí algún micrófono abierto, creo que es Julián Santoyo, para ver si lo podemos cerrar. Gracias. Eh, Otro derecho moral que tiene el autor está asociado a la modificación. El autor tiene derecho a modificar su obra en cualquier momento, claramente antes de publicarla, pero también después de publicarla. ¿Cómo así? O sea, un autor puede en cualquier momento llegar y decir, ya no me gusta esta parte, pensemos una obra literaria, voy a cambiarle el final a una novela. ¿Pudiera llegar a hacerlo? Claro que sí. Obviamente tendrá que indemnizar los perjuicios que cause a terceros. No, y la investigación. Sí. Natalia Suárez, ¿tienes el micrófono No, abierto? no. Jader, ¿me ayudas con el host, por favor, a cerrar micrófonos? Sí, estoy tratando aquí de cerrarlo, pero no me permite, no me deja hacerlo. Es que Sí, creo que es que el host lo tiene el profesor Pablo. Tenía Él no la me deja a mí escritura. cerrar el Y lo micrófono. que Ah, yo ok. quiero es mirar a ver qué es mejor. Revisar entonces. Es Laura Laura Ángel y Carolina Argel. Suárez, ambas tienen el micrófono abierto. Ah, el host Profesor Pablo. lo tiene Pablo. Bueno, porfa, me indican por dónde los cierro, aunque creo que Te ya... paras Por en participantes, participantes. Dame un ajá, segundo, porfa. Participante, listo. y ahí vas a encontrar a Laura Argel y te paras en un cajoncito azul que pone Listo, ahí perfecto. y Mute. silenciar. Listo. Ándale, muy bien, gracias. Qué Listo, pena. ya. No, 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 Perdón, perfecto. Natalia Suárez. Allá cerró, gracias. Bueno, creo que ya. Listo, ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, señor. Vale, perfecto, gracias. Entonces, recordemos que el autor tiene esa prerrogativa como derecho moral. En cualquier momento hacer la modificación. Recordemos, importante que si se causa algún tipo de perjuicio, tiene que indemnizar. Es obligación de indemnizar. Y si no quiere indemnizar, pues claramente se verá quizás abocado a un proceso judicial en el que tendrá que demostrar los perjuicios y seguramente un juez tomará la decisión que corresponde de acuerdo a las pruebas que se haya llegado a estos procesos judiciales. El último derecho moral que se tiene es el retracto o arrepentimiento. El autor tiene la posibilidad de retractarse de las publicaciones que ha hecho. Retractarse, hago referencia a retirar del mercado las obras que están a disposición del mercado. Oiga, pero complicado, porque si ya está, por ejemplo, en venta la obra en algún sitio, pues ¿cómo la va a retirar? Pues tiene la potestad de ir, hablar con los distribuidores, etcétera, y solicitar el retiro previo pago de la indemnización que corresponda. Bueno, y si una persona ya ha adquirido la obra, Pedro Pérez compró la obra, ¿puede retirarla del mercado? No, porque ahí ya no estaría en el mercado, sino ya sería por lo menos propiedad, hablando del elemento físico como tal, de Pedro Pérez, sería imposible llegar a solicitar, digamos que su devolución como tal. Ahora, pasando de los derechos morales, que son muy importantes o relevantes, hay otros que quizás tienen mayor, quizás reconocimiento y discusión que se da en el mercado y en el comercio, como lo es, por ejemplo, los derechos patrimoniales de autor. ¿Y cuáles son esos derechos patrimoniales de autor?
que tienen obviamente un tinte económico diferente a los derechos morales que acabamos de mencionar. Y cuando hablamos de los derechos patrimoniales, debemos decir que encontramos como el principal derecho patrimonial el derecho de reproducción. De manera que el autor o titular, en este caso el titular del derecho patrimonial, tiene la potestad de autorizar o prohibir la reproducción que se vaya a hacer de una obra de la cual es titular. ¿Y qué es la reproducción? Pues hacer copias de una original, prácticamente, obviamente lícitas, ¿cierto? Si estamos hablando dentro del marco del derecho de autor y dentro del marco de la legalidad. Pregunta. ¿También es delito realizar reproducciones no autorizadas? Claro que sí, también. Entonces tenemos violación a los derechos morales de autor, constituyen infracciones penales. Violación a los derechos patrimoniales de autor, también. ¿Dónde lo encontramos? Recordemos, Código Penal, artículo 270 y siguientes, Código Penal colombiano. Entonces, esa reproducción incluso se ha mencionado que es uno de los derechos más importantes, tanto así que en algunos países el derecho de autor no se llama derecho de autor, sino copyright, derecho de copia. Entonces, porque seguramente es el que genera mayor regalías, el que genera mayor riesgo, y que hay contratos específicos que buscan precisamente la transferencia de este derecho, en principio. Dicho esto, pasamos al segundo derecho patrimonial y es el de comunicación pública. La comunicación pública es hacerle llegar a un público general, digamos que el contenido de una obra, sin que cada uno tenga de manera individual un ejemplar. Entonces, ejemplos de comunicación pública son las exhibiciones que se hacen, por ejemplo, una película, una obra de teatro, un concierto. Esas son comunicaciones públicas que se hacen de las obras, y también constituye un derecho patrimonial y por lo tanto, recordemos, su titular, el titular de ese derecho, tiene la potestad de autorizar o prohibir ese derecho, que se comunique o no públicamente una obra. Y ya más adelante, bueno, profundizaremos un poco más sobre estas situaciones, quizás en el ámbito académico. Transformación. Transformación hace referencia a, como tercer derecho patrimonial, a la posibilidad que se tiene de convertir o pasar de un formato a otro algunas obras. Por ejemplo, una novela, llevarla al cine, traducir una obra. Esas transformaciones también implican una potestad patrimonial del autor, quien puede prohibirla, quien puede autorizarla y en qué condiciones. Y finalmente hay otro derecho patrimonial, el cuarto, y es el derecho de distribución. El derecho de distribución tiene que ver con la venta o arrendamiento que se haga, o alquiler, como lo menciona la ley, que se haga de una de las obras. Entonces, dicho lo anterior, y para recapitular, tenemos unos derechos morales y unos derechos patrimoniales. Los derechos morales son irrenunciables, son imprescriptibles, no se pueden disponer, no se pueden ceder, no se pueden negociar, mientras que los patrimoniales, que son de tinte económico, que son reproducción, comunicación pública, transformación y distribución, sí pueden ser objeto de negociación. ¿Cuál es el término de protección de los derechos de autor? Dentro del término de protección del derecho de autor, tenemos dos términos, digamos, de manera principal. El primero es para personas naturales. Cuando la persona natural, y hablo, protección de los derechos patrimoniales de autor, porque recordemos que los morales, por regla general, son perpetuos. Recordemos el de paternidad. Siempre que se utilice una obra, puede llevar 100, 200, 300 años, pues se menciona quién es su autor, quién fue su padre. Los derechos patrimoniales, entonces, para el caso de Colombia, tenemos una protección que va la vida del autor, toda la vida del autor y 80 años más.
En personas jurídicas, cuando la persona jurídica es titular de los derechos de autor, tiene una protección de 70 años contados a partir, digamos, digamos, negociación y divulgación que se haga precisamente de esa obra como tal. En derechos de autor preguntaría uno, cuando hablamos de personas naturales que tienen una obra, bueno, la vida del autor y 80 años más. Claro, el autor durante su vida puede disponer de esos derechos patrimoniales, seguramente recibir regalías, sacarle un provecho económico, tomar decisiones que no solo son económicas, sino también puede autorizar su uso gratuito, en fin. Pero una vez muere, tiene 80 años adicionales de protección. ¿Y 80 años adicionales de protección para qué si ya murió el autor? Entonces esos 80 años son para sus herederos, quienes pueden seguir recibiendo algún tipo de regalías asociados al tema. Pasados estos años, la obra entra al dominio público. Se puede utilizar, se puede comercializar, etcétera, respetando de alguna manera los derechos morales de los que hablamos hace unos minutos. Y bueno, digamos que en el evento en que haya muerto el autor y pasan de alguna manera a ser titulares los herederos, encontramos nosotros entonces que son ellos quienes pueden iniciar las acciones para la defensa de los derechos morales que tenía el autor, para que siempre se reivindique, por ejemplo, la paternidad, el nombre de quién fue su autor como tal. Importante también mencionar que dentro del concepto y ámbito general de la propiedad intelectual y de los derechos de autor, encontramos dos tipos de contratos que son relevantes en el tema. Uno de ellos es el contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor. Recordemos que los morales nunca se podrán disponer, y mucho menos hacer un contrato en el que haya disposición de derechos morales, porque tendría de alguna manera un objeto ilícito. Sería un contrato que no sería válido, en el que se haga una transferencia de la autoría, por ejemplo. Entonces, el contrato de cesión de derechos patrimoniales, ¿qué es? Pues es un contrato en el que el titular de los derechos patrimoniales, que puede ser el autor o puede ser una persona jurídica diferente, o puede ser la empresa para la que el trabajador realizó esa obra, en fin, tiene la potestad entonces de transferir los derechos patrimoniales, total o parcialmente. Transferir el derecho de reproducción o autorizar una reproducción, la comunicación pública, la transformación, la distribución. ¿Y esto tiene algún término específico? Sí, pudiera limitarse, pudiera las partes convenir un término específico en el que va a durar esa sesión. Ah, bueno, y se puede transferir algunos derechos, no todos, sí, se pueden transferir algunos derechos patrimoniales, no todos. Se puede condicionar precisamente en esos contratos la transferencia del derecho, ¿cómo va a ser? Yo lo autorizo a usted o le cedo el derecho de reproducción de mi obra, pero únicamente de manera virtual. Me reservo el derecho de reproducción de manera física. Ah, perfecto, puede hacerse, claro que sí. Miren que el contrato, pues es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, entre dos o más partes, en la que determinan las condiciones particulares de tipo económico en el que se va a celebrar este contrato. ¿Pudiera hacerse de manera gratuita? Claro que sí, porque cuando hablamos de disposición de intereses patrimoniales o económicos, pues hay libertad, hay una autonomía de la voluntad de las partes para celebrar estos contratos. A diferencia del contrato de cesión, o pudiéramos llamarlo opuesto al contrato de cesión,
encontramos nosotros el contrato de licencia, que también es muy importante. Por regla general, en el contrato de cesión de derechos patrimoniales se desprende el titular de ese derecho y se lo transfiere a otro. En el de licencia no ocurre ello. En el de licencia, dicho lo anterior, implicaría que el titular sigue conservando esa titularidad, esa propiedad sobre los derechos patrimoniales y lo que está haciendo es una autorización de uso en unas condiciones específicas que se determinan en el mismo contrato. Esto lo menciono para que tengamos todos claro el panorama general contractual en el que se presentan, digamos, las transferencias de los derechos de autor. Cuando hablo de transferencia de derechos de autor, recordemos que esta transferencia puede ser entonces por acto entre vivos, que es el contrato, también se puede transferir por causa de muerte a través de una sucesión, y hay otra transferencia que se ha denominado opelegiso de pleno derecho y está más asociada a personas que son servidores públicos o funcionarios públicos y que siendo funcionarios dentro de sus funciones contractuales como servidor público o sus funciones asociadas al servicio que está prestando, debe crear algún tipo de obra. Entonces se entiende de pleno derecho que de forma inmediata, una vez creada la obra, se transfiere a la entidad para la cual esta persona está vinculada. Importante tener en cuenta que cuando tenemos un buen contrato, cuando tenemos unas buenas cláusulas en los contratos, en los convenios, en los acuerdos que celebran las partes, vamos a mitigar y en lo posible, pues yo no diría tanto vamos a eliminar el riesgo, pero sí vamos a mitigar el riesgo de malos entendidos en relación con temas de derechos de autor y de propiedad intelectual en general. Cuando hablamos de transferencias de propiedad intelectual, bien sea de derechos de autor o de propiedad industrial, de marcas, de patentes, etcétera, es importante que los documentos que establecen estas transferencias, donde está la voluntad de las partes, quede completamente clara, bien escrita, bien determinada, bien limitada, para no tener inconvenientes. Miren que en materia de los contratos de cesión de derechos patrimoniales, cuando no se establece el término de la transferencia, que usualmente pues se busca que sea el máximo establecido en la legislación para la protección de los derechos patrimoniales, y no se establece el territorio, vamos a encontrar nosotros que la ley establece unas cláusulas que entran a suplir esa omisión que hacen las partes. Y entonces se ha establecido en la ley 23 del 82, que fue modificada en el año 2012, se establece que cuando no se establece el término de la transferencia, se entenderá que es de 5 años. Y si no se establece el territorio, se entenderá que es para Colombia. Importante tener en cuenta esto porque se han celebrado muchos contratos por escrito en los que no se establece que el término de la transferencia, o no se establece o se limita el término de la transferencia. ¿Y qué implica esto? Que la ley da a entender supletivamente que entonces es de 5 años. Y entonces piensen ustedes un contrato que celebra a alguien que paga un dinero grande en el que solicita o que pasa a ser cesionario de esos derechos de propiedad intelectual patrimoniales y que cree que va a tener una protección, pensemos, si es persona jurídica de 70 años en el que podrá realizar una cantidad de actividades buscando de alguna manera la retribución de lo que ha pagado por estas transferencias, y no pusieron el término. Pues resulta que pasados 5 años,
pudiera llegar el cedente, quien le transfirió los derechos, a decirle, oiga, acá no dejamos esto definido. La ley establece que son 5 años cuando no se menciona en el contrato, no lo mencionamos acá. Entonces, el derecho sobre, valga la redundancia, esos derechos patrimoniales vuelven a ser míos. Ahora yo sigo siendo el titular. Si usted quiere utilizarlo, tiene que pedirme autorización. Si quiere que le haga una transferencia, debemos llegar a una nueva negociación. De ahí que es importante estar muy bien asesorados y estar indagando, investigando sobre la naturaleza, contenidos, elementos, características de estos contratos. Hay en derechos de autor unos criterios de protección o unos principios de protección que debemos tener en cuenta. Y estos criterios de protección básicamente están alineados a lo siguiente. El primero que quiero mencionar es que en el derecho de autor no importa ni el mérito ni el destino de la obra. ¿Qué implica ello? Que al derecho de autor no le interesa si la obra es bonita, es fea, tiene algún mérito especial, tiene alguna distinción especial. No, desde que constituya una creación intelectual original, pues ya tiene una protección. Y cuando hablo de original, hago referencia a que no sea una copia de lo que ya existe, una copia exacta de lo que ya existe, y que tenga como el toque particular que le quiere dar el autor como tal. Porque piensen ustedes cuántas novelas se han escrito sobre el amor, cuántos cuadros se han pintado asociados a paisajes, en fin. Entonces, no quiere decir que si hay 100 pinturas asociadas a paisajes, entonces la primera es la original y el resto no, desde el punto de vista del derecho de autor, no, pues todas serán originales. Lo que guardan es como la misma, digamos que línea temática, etcétera. Entonces la originalidad hace referencia a que no sea una copia de lo que ya existe, una copia, pensemos una copia exacta. Dentro de estos criterios de protección, adicionalmente a que el derecho de autor no le interesa ni el mérito ni el destino, encontramos nosotros digamos algo referido a las ideas. Las ideas no se protegen por el derecho de autor. Esto es algo supremamente importante que debemos tener presente porque muchas veces hay disputas, reclamaciones, procesos judiciales asociados a que usted me robó la idea. Yo tenía la idea de hacer esto, yo le conté algún día y usted desarrolló esa idea, entonces lo voy a demandar. Recordemos, para el caso de Colombia y la mayoría de países que tienen un régimen jurídico parecido al nuestro, las ideas no se protegen. Lo que se protege es la materialización de esas ideas. Cuando ya se lleva a cabo esas ideas y tenemos algún tipo de prueba o soporte de la generación, gestación, constitución de esa obra como tal. Entonces las ideas no se protegen. Otro criterio de protección está asociado a la protección automática de las obras. ¿Y qué significa eso? Protección automática de las obras. Pues resulta que una vez se crea una obra, se realiza el aporte intelectual, se genera esta obra, se genera esta creación intelectual, tiene protección automática. ¿Qué significa que tiene protección automática? Protección automática significa que no tiene ningún tipo de formalidad. A pesar de que existe un registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el registro no es constitutivo del derecho. Es decir, yo no tengo que registrar mi obra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el libro que escribí, el software que creé, no lo tengo que registrar para que me den la autoría, para que me den la protección. ¿Por qué? Porque la protección es automática. Una vez creada la obra, tiene protección legal. El tema ya sería probatorio. Pero entonces el registro, ¿qué es lo que hace o para qué sirve el registro? El registro sirve principalmente para dos cosas. El primero es como medio de prueba.
que X persona realizó este registro de esta obra, que dijo que era el autor en tal fecha, etcétera, y puede en un proceso judicial, digamos, probar que él realizó ese registro en el que dijo que en tal fecha él había creado la obra. Pero si llega a existir alguna otra prueba anterior a ese registro por parte de otra persona en la que de alguna manera el juez pueda tomarla como válida, una prueba válida, pudiera esa prueba ganarle, para hablarlo en palabras comunes, frente a la prueba que es el registro en la toma de una decisión judicial. Me refiero, si hay una prueba, por ejemplo, alguien fue a una notaría unos años antes y dijo que había creado esa misma obra, y el juez se enfrenta al dilema de: tengo un registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor que dice que Pedro Pérez es el autor de la obra o que la registró en tal fecha. Y tengo una escritura pública de un año antes o una declaración extrajuicio de un año antes en notaría de Juan Fernández en el que dice que él es el autor. Pues acá el juez, en mi criterio, tendrá que no irse por el tema registral, sino que debe entender, aunado a otras pruebas, pues quien logre demostrar que es el autor, pues tomará el juez la decisión que corresponda. A lo que me refiero es que el juez no puede utilizar como prueba reina el registro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y decirle: como usted está registrado en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, o esta obra está registrada, y acá dice que el autor o quien dice ser el autor es Pedro Pérez, a usted tomó la decisión finalmente de considerarlo como autor y darle los derechos que de ello devienen. Claramente no, porque la protección es automática y no hay una formalidad. Este registro no es constitutivo. Este registro sirve como medio de prueba, pero adicionalmente para hacer publicidad. Dicho lo anterior, entonces, entendamos nosotros que, si bien es cierto, el registro no es constitutivo del derecho, sí vale la pena hacer el registro y debemos tener como las medidas de precaución para poder de alguna manera salvaguardar los derechos que tenemos sobre las creaciones que sean importantes, esto en materia de derechos de autor. Diferente sucede en el otro ámbito de la propiedad intelectual, como es la propiedad industrial, donde por regla general el registro sí es constitutivo del derecho. Para yo poder decir que soy titular propietario de una marca, debo realizar el registro, ya no en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, sino en la Superintendencia de Industria y Comercio, con un proceso que tarda como mínimo 6 meses, con una serie de etapas, de pasos que hay que seguir. Igual sucede con el tema de patentes. Si yo quiero decir que soy titular de una patente, claramente debo tener pues el registro de esa patente. Debe haber un acto administrativo a través del cual se me concede el derecho sobre esa patente. Entonces, en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ese registro, volviendo al tema de derechos de autor, básicamente es como una base de datos que llevan en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que tienen esta información, que sí es relevante e importante hacer ese registro para que nos sirva como medio de prueba y como medio de publicidad. No solo se registran los actos en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, también los actos y contratos que se realicen en torno a las transferencias que se hacen de los derechos patrimoniales de autor. Entonces, miremos cómo cuando yo hago un contrato de cesión de derechos patrimoniales, pues se recomienda registrarlo también en la Dirección Nacional de Derechos de Autor para efectos de publicidad y para efectos de tener como una trazabilidad y soporte de prueba frente a situaciones que se pudieran llegar a presentar en el futuro. El derecho de autor, como muchos derechos, no son absolutos. ¿A qué me refiero? Que hay unas limitaciones al derecho de autor. Es decir, el titular del derecho debe soportar de alguna manera la utilización de su obra
sin que le pidan autorización. ¿Cómo así? O sea, el titular no puede prohibir el uso de su obra. Entonces, ¿por qué hablamos de derechos morales y patrimoniales y acabamos de hablar de unas consideraciones especiales? Sí, es cierto, el autor o titular de los derechos pues tienen unos derechos morales y patrimoniales según corresponda. Sin embargo, estos derechos no son absolutos. La legislación ha establecido algo que se ha llamado limitaciones y excepciones al derecho de autor, en el cual se permite que cualquier persona la utilice sin autorización, pero para casos especiales, siempre y cuando no vaya en contra de los intereses del titular, que no vaya en contra de la normal explotación de la obra. Bueno, ¿y cuáles son entonces esas limitaciones y excepciones al derecho de autor? ¿En qué casos puede utilizar una obra? Entonces, digamos que en el ámbito académico conocemos el derecho de cita. Yo puedo citar a un autor haciendo la respectiva nota, al pie de página, en fin, según las normas que esté utilizando, pero tengo que hacer la referencia y puedo citarlo. Y eso no implicaría una violación al derecho de autor, siempre y cuando se haga de manera correcta y se le esté dando el reconocimiento y el crédito a quien es el autor como tal. Igualmente, la utilización de obras para la enseñanza está permitido, siempre y cuando esto no vaya, repito, a generar una, digamos, una violación a la forma normal de transacciones, a la forma normal de utilización de la obra, por ejemplo, en temas económicos. Yo no podría, por ejemplo, sacarle copia a un libro o tengo 30 alumnos, sacar 30 copias y entregarle las fotocopias a mis alumnos, porque esto sería una reproducción que atentaría contra la normal explotación de la obra. ¿Por qué? Porque seguramente la editorial tendrá la oportunidad de vender esas 30 obras. Lo que sí puedo es utilizar, digamos, un libro, algunos apartes, presentarlos, hacer comentarios, trabajar sobre ello, etcétera. Recordemos que es importante en la enseñanza si podemos incluso proyectar una obra, una película, para temas académicos de enseñanza, sin que se busque, digamos que una remuneración o un lucro especial por esta presentación, porque había un debate en alguna época donde se establecía, bueno, pero si yo quiero presentar en una universidad una película y estamos cobrando la entrada para ayudas de X situación particular, ¿lo puede hacer? No se podría llegar a hacer, porque estaría de alguna manera, digamos que ahí sí, eh, violando el lineamiento que acabo de mencionar y es la normal explotación de la obra. Entonces, ¿obras para la enseñanza se puede hacer? Claro que sí. ¿Sin autorización? Claro que sí, siempre y cuando guardemos las justas proporciones dentro del entendimiento normal que debe hacerse y sin que se vaya a buscar como una utilidad especial económica con estas utilizaciones. Se pueden hacer la reproducción de artículos de actualidad, de revistas, etcétera, haciendo la respectiva referencia. Igualmente, dentro de las limitaciones y excepciones, se permite la copia privada. Piensen ustedes que alguien compra un libro y está acostumbrado a que cuando lo lee lo subraya, hace notas, etcétera, pero pues no quiere dañar ese ejemplar original, pudiera llegar a sacarle una copia para uso privado, ¿cierto? Para marcarlo, hacerle tachones, bueno, en fin, porque cuando hablamos de copia privada es para uso personal. De alguna manera, recordemos, como lo acabo de mencionar, no se podría hacer reproducciones de manera general que implique claramente una vulneración al derecho de autor. Igualmente podemos hacer reproducciones de obras que están permanentemente en sitios públicos, en parques, en calles, etcétera. Tenemos la posibilidad
porque es una limitación y excepción al derecho de autor. Entonces, si yo quiero hacer un artículo de arte y está la gordita de Botero en el Parque San Pío, podría tomarle una fotografía y pues hacer mi artículo incluyendo esa fotografía, porque a pesar de ser una obra que pues, claramente tiene una protección de los derechos de autor, en fin, la limitación y excepción me da la garantía para poder utilizarlo porque se encuentra ubicada de manera permanente en un sitio público. Igualmente puedo hacer reproducción de leyes, de normas, tal cual son expedidas por el Congreso, para que lo tengamos ahí en cuenta. Bueno, y digamos que para ir finalizando, quiero hacer referencia al ámbito académico. Algunas precisiones, digamos que de manera general podría decir que las instituciones de educación superior, las universidades, son quizás uno de los principales espacios gestores de conocimiento y gestores de obras. Entonces, siempre existe la pregunta del dilema, bueno, y las creaciones, las obras creadas por estudiantes, por profesores, ¿a quién le pertenecen? Entonces ya dijimos que autor solo puede ser persona natural. Entonces, nunca una universidad como entidad, como persona jurídica, podrá ser autor de la obra. Entonces, ¿autor quién es? Pues las personas naturales. Dicho lo anterior, las creaciones que hacen los estudiantes y los profesores, ¿a quién le pertenecen? Por regla general, los trabajos, las creaciones que hacen los estudiantes, claramente son de autoría de los estudiantes porque hacen el aporte intelectual, pero la titularidad, los derechos de quién son. En principio, los derechos son de los estudiantes, salvo que, o excepto que, exista un contrato, un convenio, un documento en el que se haya pues suscrito por las partes de manera legal. Pues cuando hablo de manera legal es que las partes tengan capacidad, que sean mayores de edad y se haya determinado algún tipo de transferencia de los derechos. Entonces, por regla general, la autoría y titularidad es de los estudiantes. Por regla general, la autoría y titularidad es de los profesores, de sus creaciones. Tenemos que remitirnos entonces al contrato de trabajo para mirar qué cláusulas de propiedad intelectual se establecen. Porque podemos contratar en una universidad a un ingeniero de sistemas para que cree un software que ya lo había mencionado, se protege por los derechos de autor y su contrato especifica ese software cómo debe ser creado, etcétera, y se establece que pues se le va a pagar una remuneración y que por esta remuneración se entiende que hay una cesión de los derechos patrimoniales de autor, que con este contrato las partes tienen claro que es una relación laboral, pero que asimismo integra una cláusula de cesión de derechos patrimoniales, en fin, con unas condiciones. Entonces decimos, bueno, listo, hay un contrato, el autor es el ingeniero de sistemas, pero la titularidad le corresponde a la universidad, producto, pues precisamente de este contrato laboral que integra una cláusula de cesión de derechos patrimoniales sobre ese software. Con los estudiantes, repito, en principio, por regla general, las creaciones que hacen los estudiantes, trabajos de clase, trabajos de grado, tesis, es de los estudiantes. La tesis es de los estudiantes, salvo que haya un contrato, un convenio, un acuerdo en el que haya una cesión de derechos. Usualmente, cuando el trabajo que realiza el estudiante de grado tiene o puede llegar a tener un impacto social o un impacto en la industria importante,
Entonces se suscribe previamente los respectivos contratos de cesión de derechos patrimoniales donde quedan claras las reglas de juego en el tema económico. ¿Quién va a ser el titular? ¿Quién pudiera autorizar la comercialización? ¿Qué regalías se pagarían? Bueno, en fin. Y muchas veces, después de realizarse el proyecto, se realizan ajustes a ese contrato a través de los llamados otros sí al contrato, en el que ya entendiendo cuál es el producto final, se regula de alguna manera o se clarifica o se da alcance a lo que ya se había estipulado con anterioridad, porque todos sabemos los que hemos trabajado en proyectos de investigación que no siempre lo que se presenta en el anteproyecto o en la planeación inicial es lo que termina como producto final. Entonces, si el producto final es diferente, pues claramente debemos también regularizar la situación en el contrato que se haya establecido en el acuerdo o en el convenio, para que lo tengamos ahí presente. Igualmente, cuando hablamos del tema académico, del tema de investigaciones en el que participan estudiantes, la recomendación siempre es buscar que desde el mismo inicio del proyecto de investigación queden las reglas claras de la participación de los profesores, de los estudiantes y de la institución. Porque una vez teniendo esto claro, no vamos a tener inconvenientes ya a futuro. ¿Por qué? Porque todo estará regulado en el contrato o en el documento. Otro punto con el que ya quiero finalizar es: los profesores se consideran autores de las tesis de grado, de las tesis de grado de pregrado, de maestría, de doctorado. Y la respuesta es que, por regla general, repito, las tesis y estos trabajos pues debieron ser realizadas por los estudiantes, quienes realizan el aporte intelectual, por regla general. Sin embargo, es posible que se den casos particulares en los que también el director de tesis o el profesor asesor o el coordinador hayan aportado significativamente a la creación de esa obra con aportes intelectuales, repito, significativos, relevantes, importantes, que van más allá de la simple asesoría, que van más allá de la simple recomendación, que van más allá de la simple guía y que por tanto se convierten en coautores de la obra. Creo yo, y es mi opinión, no es lo ideal. No es lo ideal que un profesor sea coautor desde el punto de vista académico. ¿Y por qué no es ideal? Porque el trabajo lo debe realizar el estudiante, el alumno de pregrado, el alumno de posgrado, de maestría, de doctorado. Las orientaciones que da el profesor, que es el experto, o el director, que es el experto, son necesarias, claro que sí. Pero esos aportes, recomendaciones, guías, en mi criterio deberían quedarse ahí, en recomendaciones, y no que el profesor intervenga directamente en la creación del escrito, casi que sentándose a escribir partes, párrafos, conclusiones, en fin, porque creo que dentro de la dinámica y naturaleza de la actividad que se está realizando por parte del director no debería ir hasta allá. Y creo que eso debe ser producto del análisis de las diferentes instituciones de educación superior para determinarlo. No es cierto que siempre en los trabajos de grado, en las tesis, se deba tener como autor también al profesor o director de tesis. No es cierto desde la competencia y desde el objeto y el contenido de protección de los derechos de autor.
como lo acabé de mencionar. Aclaro, es posible que posterior a esto se deriven artículos en los que en mi criterio el profesor sí podría participar con el estudiante para, a partir del trabajo que se realiza de investigación, se deriven unos artículos en el que el profesor quiera trabajarlo con el alumno y que puedan hacer conjuntamente algunos artículos de investigación para presentar en diferentes ponencias y eventos académicos. En mi criterio, no lo descalifico, no está mal, pero repito, el trabajo de tesis sí debe ser realizado por el estudiante única y exclusivamente. Sin embargo, para que no nos quede como la idea de pronto perdida, puede presentarse casos que los voy a llamar excepcionales, en los que sí pudiera eventualmente un profesor ser coautor de uno de estos trabajos. Bueno, finalizo mencionando que es importante dentro de la disciplina académica, investigativa, laboral, tener claros estos conceptos, seguir investigando. Y tenemos la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, donde hay varios contenidos importantes sobre este tema. Hoy en día, con las modalidades virtuales y la posibilidad que tenemos nosotros de acceder a una serie de contenidos digitales, pues hay explicaciones muy claras en torno a estos temas de protección de derechos de propiedad intelectual. Y entonces, la invitación es a que sigan precisamente profundizando sobre estas temáticas. Importante mencionar que en la universidad, en las universidades, este ha sido un tema de preocupación y de regulación. Entonces hay muchas universidades ya en el país y en el mundo que tienen sus departamentos de propiedad intelectual, sus reglamentos y políticas de propiedad intelectual, sus comités de propiedad intelectual, que son, digamos que, elementos importantes para el respeto, reconocimiento que se deba dar en esta materia de propiedad intelectual y más asociado a temas de derechos de autor. Entonces, bueno, les agradezco mucho por el espacio y bueno, daremos seguramente un espacio a ver si hay algunas preguntas. Entonces, no sé cómo lo manejamos, Jader y Carolina. Vale, pues muchas gracias en primer lugar por la intervención. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta de viva voz, que la persona levante la mano y ahí ya tenemos una manito levantada que es Claudia Cáceres, a quien le damos la palabra y posteriormente vamos viendo que otras manitos se levantan y también podemos registrarlas en la página, en el chat del Zoom. Entonces vamos a darle la palabra a la ingeniera Claudia Cáceres y luego a Laura Argel. Adelante, ingeniera Claudia. Muchísimas gracias, Carolina. Muy buenos días para todos. Doctor Pablo, muy buenos días y muchísimas gracias por su intervención. Me queda una duda y es nosotros, yo estoy de programa de Ingeniería de Sistemas. En algunos casos tenemos nuestros proyectos de investigación y en los proyectos de investigación los estudiantes también participan en el desarrollo de sus proyectos de grado. Cuando se quiere registrar el software desarrollado, eh, es, me quedó ahí la duda todavía, si es posible registrarlo o no. El estudiante desarrolló el software pues con la tutoría, con las instrucciones o digamos las direcciones que nosotros como docentes, como tutores le damos, pero es posible registrar ese software único y exclusivamente del estudiante. Al ser parte de nuestro proyecto de investigación, se puede registrar como software de la universidad. Listo, Claudia. Buena pregunta. Y digamos que volvemos a algunos conceptos que habíamos mencionado. Y el primero es que el software se protege por derechos de autor en Colombia. Dicho lo anterior, tenemos que determinar de dónde viene esa creación. Tú acabas de mencionar que viene de un proyecto de investigación. Es decir, un proyecto de investigación, entiendo, en el que están vinculados estudiantes, profesores y de pronto, bueno,
digamos, profesores directores o coordinadores. Diferente, entiendo, a si es un trabajo de grado del estudiante. Y voy a hablar de estos dos temas particularmente. Si es un trabajo de grado del estudiante, donde tiene un asesor quien les da las orientaciones, en mi criterio, pues tendríamos que profundizar bien cómo fue el desarrollo de esto, pero en mi criterio, en principio, el autor y titular de los derechos es el estudiante que podrá realizar el correspondiente registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, como autor y titular. Ahora, si es producto de investigación gestado, pensemos por la Dirección de Investigaciones de una universidad, en la que todo de personal, de espacios físicos, de pronto económico, etcétera. Entonces ahí entenderíamos nosotros que si está trabajando estudiantes, profesores, como coautores de este programa, no solo orientación, sino como coautores, están trabajando casi que de mano a mano. Entendemos que pues el profesor tiene más experiencia, pero en este proceso están ambos aportando y dando lugar a ese desarrollo, incluso seguramente con, repito, con soporte, con auspicio de la universidad. Entenderíamos que dentro de este marco los autores son las personas naturales y titulares. Tendríamos que mirar básicamente cómo quedó estipulado en el convenio del proyecto o en el acuerdo del proyecto de investigación, la participación de las titularidades. Porque muchas veces puede pasar, Claudia, que la universidad auspicia el 100% de la investigación que van a hacer profesores y estudiantes, y dentro del documento de acuerdo queda que la universidad podrá tener el 100% de la titularidad o tendrá el 100% de la titularidad o un porcentaje establecido. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, autores como tal serán estudiantes, profesores que trabajaron como autores en el proyecto, porque repito, autores ambos realizaron el aporte intelectual más allá de la simple recomendación, de sugerencias, de guía, etcétera, y lo consideramos como verdaderos autores, pudieran registrar este programa entonces de computador en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Autores, las personas naturales, y titular, la institución o universidad. Pero también puede pasar que la universidad diga, me gustaría tener una participación como titular de un porcentaje, el 50, el 40, el 30, el 70, el que determinen. Y ustedes como autores también van a tener una titularidad sobre esto. Cuando hablo de titularidad me estoy refiriendo a titularidad de los derechos patrimoniales, de manera que en el evento en que se tenga un plan de negocio con esta creación software, las regalías tendrán que repartirse de acuerdo al, digamos que al porcentaje de titularidad que tiene, salvo que haya alguna designación diferente. Entonces, Claudia, de manera general, creo yo que si es un trabajo de grado, como lo había mencionado, en principio el trabajo de grado debe ser de autoría y titularidad del estudiante, salvo que haya un documento, un convenio, un acuerdo en el que determine otra cosa, en el que el profesor también va a ser, o director, va a ser coautor, pero que haya una coautoría real, y en estos casos, y que yo lo llamo de manera excepcional o casos excepcionales, pues se busca que realmente el profesor también haya realizado un aporte intelectual, repito, más allá de la simple recomendación, más allá de las simples ideas, más allá de la simple guía, más allá de las simples sugerencias, sino que se haya sentado casi que como si fuera un estudiante a realizar, a trabajar, que repito, no es el deber ser en mi criterio, pero que hay casos que se presentan de esta naturaleza y que habría que mirar cada caso particular cuál ha sido el trabajo. Porque lo que no creo que sea correcto es que todo trabajo o proyecto que tenga un estudiante, su director deba aparecer como coautor, porque en mi criterio, repito, no debe ser la regla que debe utilizarse, porque se desnaturaliza de alguna manera la figura, porque entonces si el director también es autor,
pues qué criterios de objetividad y de evaluación va a tener al momento de decir el trabajo está listo, pasémoslo entonces a evaluación, ¿sí? Y más absurdo sería en casos en los que los jurados, no el director, los jurados, por el hecho de ser jurados y hacer algunas sugerencias de modificaciones, buscaran tener algún tipo de participación como autor también de ese trabajo que se ha hecho, digamos de manera general. No sé si con eso nos queda claro, Claudia, el tema. Bueno, creo que tiene la mano levantada Laura. Sí, adelante, Laura. Perdón, yo estaba hablando, pero no me di cuenta que el micrófono no estaba abierto. Doctor, le agradezco mucho. Me quedó una duda más, ¿y si en el proyecto de investigación yo no he incluido al estudiante como coautor del proyecto de investigación, sino porque se dio la oportunidad después? O sea, ahí sí definitivamente es todo el estudiante, ¿no? Sí, Aunque sea como la idea y la temática propuesta por el investigador. pero mira, si hay un proyecto de investigación andando y no lo he incluido a un estudiante y que se dio, digamos que en el transcurso del proyecto de investigación, digamos que la forma para el derecho de autor no es que sea importante. Si un estudiante empezó a trabajar en un proyecto de investigación en el que no está vinculado formalmente, digamos por documentos, pero que sí viene trabajando y viene haciendo aportes, también es coautor. Ya habrá que formalizar de alguna manera y digamos, Claudia, de acuerdo a tu intervención, importante que en las instituciones de educación superior formalicemos esas intervenciones y participaciones de estudiantes, y no solo de estudiantes, también de profesores, coordinadores, directores, para que las reglas queden claras, pero que ojalá en lo posible estas formalidades o estas formalizaciones a las que me refiero, pues estén de acuerdo a la realidad. Y de que estén de acuerdo a la realidad, hago referencia a que realmente sean coautores quienes hacen el aporte intelectual, ¿cierto? Y acá quiero hacer un pequeño comentario. Miren que en un trabajo puede haber 5 personas, todos aparecen como autores, pero uno es el que prestó el computador, otro prestó la casa, otro compró la comida y 2 fueron los que realmente hicieron el aporte intelectual y los 5 aparecen como autores. Claro, cuando uno es profesor, le llega un trabajo de pronto de 5 personas, pues uno entenderá y aplicando el principio de la buena fe que todos aprobaron, pero ya vamos a ver en la sustentación si todos tienen la misma, digamos, capacidad de sustentar el trabajo. Y ahí es donde uno como profesor se da cuenta quiénes hicieron el trabajo y quiénes no. Y ahí es donde uno como profesor, de acuerdo a la metodología que utilice, pues mira a ver si le va a preguntar únicamente a los que sabe que no hicieron el trabajo para dejarlos como en evidencia y poder tomar una evaluación, digamos que objetiva. Pero entonces, reiterando, Claudia, si un estudiante o cualquier persona ha participado en un proyecto de investigación en curso, pero que no aparece registrado como tal, pero sí está haciendo aportes intelectuales significativos en la creación o co-creación que se está dando, debe ser tenido como autor y realizar la respectiva formalidad o formalización. Listo, sí, señor. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, Claudia, un abrazo. Laura. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, doctor Pablo. Hola, Bueno, mi Laura. pregunta va un poco más relacionada con el uso de recursos para ambientes virtuales. Bueno, sabemos que las obras pueden tener unos derechos digitales cuando las encontramos publicadas en la web. Y sabemos que también las obras pues, pueden tener unos derechos físicos o impresos, lo que usted ahorita mencionaba al inicio. Comprendo que de las obras que tienen derechos digitales, para todo el ámbito académico yo puedo utilizar máximo un 30% de la obra, de pronto para compartirla con mis estudiantes, pero sí tengo una duda con respecto a esos recursos o a esas obras que solo están impresas y que de pronto están en formato digital porque en algún momento alguien las escaneó y la cargó a internet. Desde ese punto, pues yo diría que no cuento con los derechos o que esa persona que hizo no tiene los derechos para poder colocar ese recurso digital
y que por tanto el que yo siga compartiendo la información, pues también me hace incidir en una violación de derechos digitales. Pero bueno, quisiera que esa duda fuera aclarada por su parte. ¿Es posible que podamos escanear una obra en su totalidad o en su 30% sabiendo que solo el autor la tiene impresa? Hola Laura, interesante tema porque me permite mencionar lo siguiente. No todo lo que está en Internet y que sea desde la parte técnica posible, bajar es lícito. Es decir, no por el hecho de que técnicamente yo pueda tomar contenidos de Internet y descargarlo, significa que sea legal. Claramente deberíamos ir y mirar las condiciones que se han establecido para el uso de esa información que está. Pero entendemos, como lo menciona Laura, que existen páginas de Internet que alojan una cantidad de contenidos que no han sido autorizados por su autor o titular de los derechos, en este caso, de reproducción. Y entonces, frente a la pregunta que haces, debemos tener en cuenta que si existe, por ejemplo, de manera digital, un documento, pensemos un libro que necesitamos utilizar en algunas clases, entonces se lo voy a reenviar a los estudiantes, digamos que sería una violación a los derechos de autor si no contamos con la autorización de su titular, que en principio pensaría uno que debe ser alguna casa editorial, alguna editorial como tal. ¿Qué debemos hacer? En principio, tratar de buscar la autorización. No, pero a ver, profesor, ¿usted cree que si yo escribo una editorial, por ejemplo, Legis, es que tengo este libro de manera digital, yo sé que se puede utilizar un porcentaje, digamos que es para la enseñanza, entonces seguramente no me van a contestar y seguramente no me van a autorizar. Entonces, digamos que en estos casos particulares, siempre les digo, en caso de duda frente a si utilizo una obra, ¿será que violo los derechos de autor? Es preferible no utilizarlo, porque cuando tomamos ese riesgo, es posible que generemos algún tipo de perjuicio económico y que lleguemos a tener algún tipo de demanda, de proceso incluso, de proceso judicial por haber utilizado algunas obras sin la respectiva utilización. De ahí que importante recomendar a los que somos profesores, a los que utilizamos diferentes plataformas también virtuales, que la información que vayamos a darle a los estudiantes, en principio, si es una información propia o documentación o creaciones propias como artículos que hemos escrito y que son también base de, de, de la clase como tal, de los temas que vamos a ver en clase, perfecto. Pero si vamos a utilizar obras literarias que pertenecen a terceros, debemos tener la respectiva autorización. Y recordemos que ha sido como un pedido de muchas instituciones a sus profesores cuando tienen plataformas en las que los profesores pueden disponer de información y que las universidades pues recomiendan, oiga profesor, si usted va a poner una información, si va a entregar una información a través de una plataforma, ojalá que sea suya. Si no, absténgase de hacerlo. Si no, consulte al área jurídica o al área de propiedad intelectual de la universidad para ver qué puede hacer y qué no puede hacer frente a ese tema. Entonces, Laura, frente a ese caso y el ejemplo que ponías, mi recomendación es no utilizarlo, no enviarlo a los estudiantes, ni siquiera por WhatsApp, porque es que el hecho de tener un grupo de estudiantes en un WhatsApp y enviarles por ahí información, eso también es una reproducción que se está haciendo de las obras de manera digital y que implicaría violación de derechos de autor. Entonces, ¿qué hay que hacer? En principio, tener la autorización, bien sea directamente por el profesor o a través de la universidad que gestione la autorización frente a las editoriales que deba tenerse. Acá esto me sirve para mencionar que existen unas entidades de gestión colectiva a las que se pagan unas licencias, como un SAICO, como un ASIMPRO. En este caso está el CDR, el Centro de Derecho Reprográfico, que tiene unas licencias que pagan las universidades que utilizan
documentación y reprografía, es decir, que utilizan formas de reproducción, que tienen centros de fotocopias, que tienen centros de reproducción interno en la universidad y deben pagar precisamente estas licencias para la reproducción de obras literarias que se tienen. Entonces, sí, Laura, básicamente la recomendación es, si no tenemos la autorización, abstengámonos de hacer la reproducción, compartir esto con los estudiantes. ¿Qué puedo hacer yo en última, Laura? Decirle a los estudiantes, mire, ahí está referencia, búsquenla, también búsquenla por sus medios para no ser uno como, oiga, importante creo yo es tratar de motivar la compra de libros pues físicos y digitales. Sí se puede, entiendo que en muchos casos el tema económico ahí es complicado, sin embargo creo que hace parte de la labor que debemos tener nosotros en defensa de los derechos de autor. Miren que muchas veces conseguimos nosotros autorizaciones también gratuitas de usos de obras que debería gestarse o gestionarse desde las universidades. Pero en ese caso, Doc, allí sería, bueno, si yo invito a mi estudiante a que haga la búsqueda de esa obra de forma independiente, solo lo voy a invitar a eso, ni siquiera le voy a sugerir de pronto vea la página tal, que en la página tal posiblemente te lo puedes encontrar, porque si lo refiero, pues yo también estaría entrando en ese proceso de reproducción de información sin contar con derechos digitales. ¿Es correcto? Sí, Laura, digamos que yo acostumbro a no referenciar páginas porque sé que hay información en páginas que yo puedo accesar o acceder, pero de forma privada particular y no lo voy a reproducir. Cuando le digo a un estudiante, oiga, es que tal película o tal contenido que no lo podemos encontrar está en X página y que sé que es una página que no cumple con los lineamientos y que, digamos, entre comillas, son páginas que alojan información y contenidos violando los derechos de autor, pues no debería hacerlo, porque si recomiendo esas páginas, de alguna manera estoy induciendo a que vayan y hagan una utilización de obras que están siendo alojadas con violación a los derechos patrimoniales de autor de manera general. Pero yo sí le puedo decir al estudiante, oiga, necesitamos para la próxima clase o vamos a trabajar un contenido referido a tal obra o a tal libro. Búsquenlo, no les digo dónde específicamente. Ahora, si es una página que sabemos nosotros que está autorizada para ese alojamiento y que es de uso público, claramente esa página y de acceso público y que no hay lío, claramente pudiera llegar a hacerlo ahí sí, sin ningún temor. No, muchísimas gracias. Para cerrar, me gustaría saber si propiamente en la universidad cuentan con algún documento que haga alusión a los derechos de autor, que soporte todo lo que trató la capacitación de la jornada de hoy. Sí, Laura, la universidad, pues como esto está siendo grabado, no me voy a referir al punto, pero cualquier cosa me cuentas y revisamos, pero claramente la universidad tiene unos lineamientos en materia de propiedad intelectual, un reglamento y una política de propiedad intelectual, digamos que de manera general. Listo, muchísimas gracias. Bueno. Precisamente, doctor Pablo, eso era lo que yo quería acotar al final y es invitarlos a todos a revisar la política y el reglamento de propiedad intelectual que tenemos en la universidad, de manera pues que a partir de su lectura nosotros podamos tener preguntas e inquietudes y nos las puedan formular, por ejemplo, a través del correo de Investigando Ando y ahí la podamos direccionar, porque efectivamente es un documento robusto que tiene muchas particularidades y entonces pues no es posible hacer una charla solamente pues, de todo, ¿no? Hay que hacerla focalizada en alguno de los puntos. Entonces, esta era mi intervención, a invitarlos a revisar en el repositorio institucional. Ahí les compartí por la página, por el chat del Zoom, para que la lean, la revisen
y si ven reflejado en él algún caso particular y tienen una consulta, pues la eleven, o si quieren una charla particular de algún elemento que esté puesto en el reglamento de propiedad intelectual, pues con mucho gusto, ¿verdad? La podemos programar atendiendo a las particularidades, porque como vimos es un mundo muy amplio donde depende ¿no? el lado en que esté yo frente a los derechos morales, patrimoniales, al tipo de elemento a proteger. Entonces, esa es la invitación inicialmente. Jader. Jader, estás muteado. ¿Me escucha? Sí, ya. Bueno, pues, doctor Pablo, muchísimas gracias por su espacio. En nombre de todos los asistentes y de manera particular desde la Dirección de Investigaciones, como le comentaba, pues para nosotros es fundamental estos espacios, evidentemente de manera sincrónica, pero también asincrónica, toda vez que se constituye en un material sobre el cual los maestros y de por sí ya hemos recibido algunos requerimientos por parte de algunos profesores frente a ejercicios que hemos hecho desde Investigando Ando, y evidentemente pues terminarán siendo un insumo formativo que se proyectan pues a otros procesos, también anclados pues al sistema institucional de bibliotecas. Así que pues a propósito pues de todo el tema, digamos, de derechos de autor y patrimoniales, pues evidentemente surtiremos todos los requerimientos para que digamos, este material pueda ser publicado, y en su momento estaremos comentándole, digamos, que los insumos que necesitaremos para poder formalizarlo en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, profesor Pablo, y bueno, un fuerte Perfecto, abrazo Jader. y seguiremos en contacto en estos ejercicios. Igualmente, bueno, gracias por la invitación y buen resto de semana para todos, que estén muy bien. Un abrazo. Profesor, ¿cómo es usted? Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.